en la Ley General de Educación, ¿cierto? Es la Ley 28044 en el artículo 8, donde se establecen esos principios de educación. Muy bien. Vamos a ver cuáles son primero y luego vamos a precisar cada uno de ellos. El primero, ¿quién me ayuda? Tiene que estar en orden, profesor. Así, bueno, está aquí en el orden, así que no hay problema. Porque está ahí. Me acuerdo ética, calidad, ciudadanía. No, ética, calidad. Uno por uno estoy proyectando. Miren, la ética. ¿Se ve, Doris? La ética, la equidad. No, profesor, no se visualiza. Ya está. Sí. Ok, el siguiente proyecto es la inclusión. Excelente. Calidad. Tenemos la calidad. La democracia. La interculturalidad. La conciencia ambiental. Y el último. Actividad e innovación. Muy bien. Estos son los principios que se establecen en la Ley General de Educación. Y vamos a ir precisando cada uno de ellos. A ver, voy a ver al chat un instante. ¿Me están solicitando de repente algo? Bien. Ahí en el primero es la ética. Vemos la imagen, es una situación que todo ciudadano debe enfrentar a diario, pero la ética es ese motor en el que hacer lo correcto, ¿no? Uno de los elementos fuertes del Congreso viene a ser la ética, ¿no? ¿Qué nos dice la ética? ¿Quién creo que estaba intentando ingresar? ¿Puedo leer? Sí, por favor. Inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de convivencia, que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. Muy bien. Eso es correcto. Y la pregunta sería, ¿la ética es un solo valor o incorpora a otro conjunto de valores? Son varios valores. Incorpora, profesora. Siga, profesora. Muy bien, Ariana también estaba participando. Son varios valores que están integrados en este primer principio que viene a ser la ética, que es un valor mucho más amplio, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al siguiente. ¿Qué principio que viene ahora? Llega a ver. Equidad. La equidad. Muy bien, excelente. La equidad. A ver si nos ayuda con la lectura. ¿Alguien lee? Sí, por favor, alguien que pueda leer. Profesor, buenas tardes. Yo lo voy a leer. La profesora Gisela. Gisela, buenas tardes. Buenas tardes. Garantiza a todos iguales
oportunidades de acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad. Muy bien. La ética, perdón, el principio de equidad, La equidad. ¿será igual a la igualdad? La imagen nos está ayudando un poco. No, no, profesor, diferente, varía. Ahí está. No es igual igualdad que equidad, no es igual. En el primer caso, observen que hay igualdad, ¿no? Sí. Estos tres personitas, digamos, tres personas, tienen un cubo, una caja, cada uno, y están en igualdad. Y los tres también han ido a apreciar un partido de béisbol, ¿no? Algo que en el Perú no es común, pero están apreciando, tratando de ver el partido. ¿Qué sucede con este pequeño? ¿Será justo, será correcto el que a cada uno se le dé un cubo para poder observar el partido? ¿Es justo? No es justo. No es justo, por ahí me dicen. Tomando en cuenta que Ariana. No todos tienen la misma estatura. Claro. Y ahí está el sistema. Debería buscar mecanismos, ¿no? Y la equidad es eso, ¿no? Buscar mecanismos para que todos puedan. Creo que alguien más estaba intentando ingresar. Es mecanismos que puedan brindar mejores oportunidades a quien tiene desventaja, ¿no? En este caso, entonces, la equidad lo que busca es, en el segundo caso, era al pequeño darle mejor posibilidad para que pueda observar. Y el mayor no necesitaba evidentemente la caja, ¿no? Fue quien estableció el mecanismo para establecer condiciones mejores para quien tenía esta deficiencia, esta dificultad, ¿no? Bien, entonces frente a un proceso educativo o dentro del proceso general, el Ministerio de Educación siempre va a promover situaciones que le permitan mejores oportunidades a zonas rurales, por ejemplo, ¿no? A zonas de acceso mucho más difícil, a donde no llega la educación de manera más sencilla, no llega fácil, ahí está abierto el micrófono de Marlene, por favor. Marlene. Bien, continuando con el siguiente. ¿Qué valor creen que sea y qué principio en realidad, no? Continúa para nosotros. Inclusión. Muy bien. Estamos habituados a esta imagen de la discapacidad, asociarlo con la inclusión. Pero ¿será el único aspecto, la discapacidad, la que observa la inclusión? ¿O hay otros aspectos que también valora este principio, la inclusión?
No solamente una discapacidad. Mm, Ariana, qué otros elementos? Puede ser cognitivos. Vamos a ponerlo en la ayuda, en el PPT. Ahí está, ¿no? Incorpora a las personas, principalmente a las personas. La inclusión es cómo poder ayudar a esas personas que tienen que ser educadas por el sistema y que de alguna manera pertenecen a un grupo, por ejemplo, de que tienen discapacidad física, ¿no? O alguna discapacidad de repente mental, que eso ya no es lo normal el trabajado, ¿no? Sin embargo, también integra, como pueden ver ahí, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables. Y acá lo he puesto en rojo, especialmente en el ámbito rural. Tengamos en cuenta que hay lugares en provincias donde no llega la educación a ciertos tipos de personas, ¿no? Por ejemplo, ahí, como abajo dice, ¿no? Sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa. En algunas provincias he sabido que existe todavía una brecha mucho más amplia que en las zonas urbanas en cuanto al brindar a la cobertura del servicio educativo, digamos, en el grupo de personas del sexo femenino, ¿no? Ese es uno de los objetivos grandes que tiene todavía este proyecto educativo, el poder estar de acuerdo hechas la diferencia entre los grupos o que no haya distinción por sexo, ¿no? También tiene que ver en ese caso la inclusión. Bien, entonces, pero lo fundamental es que ¿por qué la educación es importante este propósito de la inclusión? Porque tiene que contribuir a la eliminación de la pobreza, sin importar el rasgo, grupo social, etnia, religión, sexo o alguna causa, ¿no? Más allá de los factores ya conocidos por nosotros, que tiene que ver con la discapacidad, ¿no? Bien, vamos al siguiente. ¿Qué creen que es? ¿Cuál es el siguiente propósito? Voy a ponerlo. El siguiente principio, perdón, es la calidad, ¿cierto? Sí, la calidad. Muy bien. Tradicionalmente la calidad está definida en función a dos criterios. ¿Se acuerdan cuáles son? Para que exista calidad habían dos factores. No me acuerdo, profesor. Muy bien. Pero vamos a ayudarlo. ¿Se acuerdan? Administrativamente en tecnología educativa antes se trabajaba esos elementos como... Las TIC, profesor. La calidad tiene que ver con la eficiencia y la eficacia. Eficacia, la eficiencia. Y eficacia normalmente. Ya me acordé. Muy bien. Aquí es otro concepto. Ver qué es lo que dice.
observen, lean. Asegura las condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. En diferentes ámbitos, dentro de la misma educación, hay conceptos variados de qué es lo que es calidad. Y yo les he compartido ahí en la presentación la calidad educativa como estos aspectos. Vamos a ver, el primero tendría que ser, aquí está, aspectos pedagógicos sustentados en una formación rigurosa y humanista. O sea, este es el aspecto tradicional en la educación, ¿no? Si el estudiante logra tener aspectos pedagógicos rigurosos, una formación de nivel, digamos, entonces ya estamos hablando de calidad educativa. ¿Qué otro elemento, qué otro factor es importante en la calidad? La infraestructura. No es lo mismo tener una institución, como comentaba mi amigo, el amigo Lesco. Recuerdo por allá por el 2010, cuando iba a una institución a donde había sido destacado un director. Y esta institución, ya no recuerdo el nombre, pero no tenía paredes, no tenía cerco perimétrico, era terrible. Se le distribuía material al laptop XO y el director me decía, no quiero recibir, por favor. Y yo le digo, ¿cómo va a ser director? O sea, le están obsequiando, o sea, para los estudiantes las laptops. Y obviamente tendría que tener un centro de recursos tecnológicos para poder salvaguardar, digamos, ¿no? Estas laptops y poder prestar a los estudiantes y nuevamente retornar al CRT, al Centro de Recursos Tecnológicos. Sin embargo, esta institución no contaba, era terrible, o sea, no había infraestructura, ¿no? Otro elemento importante tiene que ver con la competencia de los recursos humanos. Y ahí es donde estamos nosotros implicados, ¿no? Nos involucra porque debemos tener un nivel profesional alto y de repente permanentemente reciclado, capacitado para poder lograr competencias. Bien, entonces, siguiente vendría a ser la gestión administrativa. Ustedes saben que como procesos actuales en el sistema educativo se promueve mucho el nuevo tipo de directivo, ¿no? El líder pedagógico, aquel que puede transformar la escuela. De repente el ministerio todavía equivoca los caminos en cómo se debe evaluar, pero es la idea, ¿no? De poder ir mejorando diferentes aspectos que involucran el proceso educativo. Bien, otro es la integración de la comunidad, de los actores involucrados en este proceso, ¿no? O sea, la comunidad tiene que ser un elemento fuerte dentro de la educación. Formación continua de docentes que está vinculada con las competencias de los recursos humanos. Tengo docentes competentes y esto se va logrando permanentemente a través de la formación continua, ¿no? Imaginemos que hemos egresado con el DC en el 2009 y ya somos docentes egresados, ya no queremos capacitarnos más. ¿Podrá ser eso posible al implementarse nuevas
nuevos conceptos, nuevos principios, nuevos enfoques a través del Currículo Nacional de 2016? Evidentemente, creo que están de acuerdo en que no es posible, ¿no? Entonces, otro elemento aparte es de tener maestros competentes, bien formados, es la formación continua también, ¿no? Porque siempre la educación va variando, el contexto va a cambiar, las circunstancias en las que se va desarrollando el proceso educativo son totalmente diferentes, y entonces el docente tiene que tener una formación continua. Apertura institucional, presencia de redes de colaboración. Esto es un elemento importante y que también se valora actualmente dentro de la acreditación. Ustedes saben que existen ahora acreditación de las instituciones, pero es voluntaria, ¿no? O sea, normalmente la institución que desee acreditar la calidad del proceso educativo en su misma institución, tiene que voluntariamente solicitarlo, ¿no? Y esta apertura dice que uno de los elementos es el poder interactuar con pares, con otras instituciones y poder irradiar las buenas prácticas y retornar de repente a hacer propias las prácticas de otros, ¿no? El poder fortalecer entre uno y otro. Esos son aspectos importantes en la calidad educativa. El último es el fomento a la investigación y acceso a recursos para la innovación. Esto es un elemento que se está dando, el fomento a la investigación, dentro de los proyectos en los que estuve trabajando el 2019, el 2020 ha sido el 2020 ha sido muy complejo por esta situación de la pandemia, pero el 2019 sí habían muchos, FONDEP estaba promoviendo proyectos de innovación en instituciones y tenía un conjunto de recursos ya implementados para el 2020 que al final no he seguido cómo habrá sido la implementación en las instituciones ganadoras de esos recursos, ¿no? Que le brindaban por los buenos proyectos que estaban irradiando estas instituciones. Y otro que también es las buenas prácticas docentes, que es más restringido a un conjunto de prácticas de uno o dos docentes de la institución. Mientras que la innovación pedagógica tiene que ver con el involucramiento de todos los factores que involucran a la institución educativa. Y es un elemento muy importante, he tratado de resumir en esta imagen más o menos todo lo que el Estado peruano considera como calidad educativa. En la siguiente, a ver si me ayudan para no estar hablando yo solo. ¿Qué elementos, qué factores necesita una institución de calidad? ¿Y qué dice? Miren. A ver. Promueve el progreso de los estudiantes en una amplia gama intelectual, social, moral y emocional. Muy bien, excelente. Obviamente, no solamente nos quedamos con la parte cognitiva, sino las otras dimensiones en las que tiene que desarrollarse el estudiante. Esa es una institución de calidad. Otro factor para considerar una institución de calidad. Es un sistema que maximiza la capacidad escolar. Muy bien. En cómo usar los recursos, ¿no? Para poder generar mejores aprendizajes con todo lo que tiene. En el siguiente. No está asociada solo a términos cuantitativos, sino también con el funcionamiento colectivo, la participación de la comunidad y desarrollo profesional. Acá en este aspecto están involucrados dos de las anteriores que estábamos hablando, ¿no?
no solamente hablamos de lo cuantitativo, sino también de cómo funciona el colectivo, o sea, cómo se engrana todos los elementos de este proceso, la participación de la comunidad que les mencionaba en la vista anterior, que también es importante y que es un elemento valioso dentro de un proyecto de innovación, o sea, una institución innovadora que promueve la calidad educativa tiene que tener necesariamente la participación de la comunidad. Si no hay participación de la comunidad, entonces no es considerado el proyecto de innovación. Es un criterio necesario. También el desarrollo profesional que tiene que ver con la capacitación permanente del docente, ¿no? Y eso no como capacitación obligada del ministerio, como capacitación de la regional, es como un motor interno para lograr la mejora constante, el ciclo virtuoso que dicen de la calidad, la mejora constante de la propia institución a través del desarrollo de sus propios profesionales, de su propio recurso humano y de cómo funciona todo el mecanismo. Siguiente. La gestión directiva se convierte en un factor clave. Nuevamente lo que le mencionaba en el anterior, ¿no? El director, el gestor educativo, es un ente clave, fuerte, ¿no? Que tiene que ver para el desarrollo del proceso y la calidad en esta institución, ¿no? Eso es lo que está apostando dentro de la propuesta del ministerio, de lo que se ha propuesto desde el Consejo Nacional de Educación, la propuesta con la Ley General de Educación, con la pública magisterial, con todo lo que se ha propuesto. Se supone que tenemos directores diferentes. Eso es lo que en teoría está escrito, ¿no? No sé si en su práctica cotidiana ustedes ven ya directivos diferentes al 100%. Otro es promueve la acción colectiva colegiada. Eso también es un factor más de lo que hablábamos en el anterior, ¿no? Que era el desarrollo del profesional permanente y también que tenía que ver con la formación continua del docente, ¿no? Y en este caso la acción colegiada, colectiva, que también es un factor que se evalúa dentro de la acreditación de las instituciones educativas. El último. También tiene una implicancia de impacto en el ámbito laboral, profesional y social. Este es el último y que sí no se ha tomado en el anterior vista. Este es un factor o es un evento bastante importante considerado, de repente es trillado o lo que algunos mencionan como trillado, ¿no? Que es del Banco Mundial, que es de la OCDE, que promueve esto de las evaluaciones PISA. Sin embargo, uno de los aspectos muy importantes y que es un factor de cómo medir la calidad de un sistema educativo de un país es cómo su sistema educativo genera egresados que son capaces de responder a la producción para el desarrollo de su país. Y eso tiene que ver, como le decía, ¿no? Impacto en el ámbito laboral, o sea, si yo tengo la capacidad, mi sistema tiene de formar profesionales que necesita, ¿no? O sea, yo no voy a formar, por decir, vamos a ver, 1 millón de abogados y el Perú solamente necesitaba 100, 200.000, por decir, ¿ya? Y necesito profesionales de repente en construcción, de repente en confección de calzado, por ejemplo, que también es importante, y no voy tomando elementos que son necesarios para el desarrollo de la sociedad. O sea, tiene que el sistema ir produciendo mano de obra calificada, por así decirlo, porque eso también es un elemento administrativo, pero sin embargo, como le digo, es valioso, ¿no? O sea, no me sirve de nada como sistema decir, tengo
egresados con un alto nivel, todo mi país, digamos, todos los que pasan por el sistema educativo logran un nivel superior, por ejemplo, ¿no? Pero ¿qué hacemos si no responden a la necesidad económico-social del país, ¿no? Entonces no sería un sistema de calidad si lo que yo tengo como egresados no responde a la necesidad. Ese es el factor importante que también es considerado en la parte de la calidad. Me he extendido de repente en la calidad, que es el más importante, ¿no? Vamos a la siguiente. Y está. El siguiente es en que sea. ¿Llegan a ver la imagen? ¿Qué está diciendo el jovencito? De repente eso sucede en nuestras aulas. ¿Llegan a leer? Ahí la imagen que les he colocado a ustedes. ¿Qué es el socialismo del siglo XXI? Pregunta el niño. ¿Y el adulto? Sí, le contestan, ¿no?, que debe callarse porque no tiene derecho a opinar. ¿Qué principio creen que está enlazado con esta idea? Si tiene derecho o no tiene derecho a opinar. ¿Será la democracia? La democracia. Muy bien, ese es un padre muy democrático. Y se supone que nosotros en nuestras aulas debemos desarrollar, el sistema educativo debe desarrollarse. ¿Y me ayudan con la lectura ahí? Promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento de la voluntad popular, y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las personas y entre mayorías y minorías, así como el fortalecimiento del Estado de Derecho. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo ustedes promueven este principio en sus aulas? Un elemento, un factor, alguna situación cotidiana o periódica con el que ustedes estén desarrollando la democracia en sus aulas. ¿Quién me comenta un ejemplo? A ver, profesor, por ejemplo, bueno, yo soy del área de educación física. Bien, Doris, bien. Y bueno, pues yo con los chicos, cuando hacemos la clase, cuando desarrollamos, se permite, ¿no?, que los niños puedan opinar, no puedan, a veces ellos tienen también otra forma de cómo hacerlo, ¿no? Entonces es válido, ¿no? Porque la idea no es cortarlo, sino es que ellos también se puedan expresar, y de esa manera pues uno está aplicando el respeto, y bueno, ahí va la democracia, pues, ¿no? Muy bien, Doris. O sea, no hay nadie que diga, yo no quiero jugar fútbol. Y le dices, ah, no, ¿qué te has creído? 100 ranas, 200 planchas. No hay Doris ahí, ¿cierto? Sí, sí, se ha pasado eso, pero siempre la idea no es obligarlo, ¿no? La idea es aplicar como aquí estamos aprendiendo, y que debemos ser democráticos, ¿no? Debemos respetar los derechos de la otra parte, tiene que ser de ambos lados, ¿no? Pero para eso hay que enseñarlos. Si son menores de edad, son pequeños, hay que enseñarlos, hay que guiarlos. Hay que formarlos en que comprendan que el derecho de ellos
termina cuando puedan afectar el derecho de los demás, ¿no? Y eso es importante también que lo vayan aprendiendo como ciudadanos que deben respetar a los demás. Bien. Otro ejemplo que permanentemente en las aulas se promueva, cómo promovemos algún otro participante de cómo promovemos el principio de la democracia. Colegas, profesora, por favor, ayuden. Recordemos que si no es una práctica todos los días, o sea, no es en el día a día, no estamos desarrollando la democracia. Y eso es uno de los elementos fuertes en la que el estudiante no está habituado a ser democrático. No le estamos formando ese criterio, en ese sentido y en ese principio. Y ahí es donde es difícil que una vez que egresado le digas que él debe ser democrático. Profesor, por ejemplo, perdón que le... Perdón, sí, no hay problema, Doris. Ahora un poquito más ya tomando conciencia de la situación, ¿no? A veces uno tiene, por ejemplo, en mi caso yo me corto, tengo temor, ¿no? Pero ahora que estamos viendo, ¿no?, la democracia, dentro de la clase, por ejemplo, tenemos que formar a los niños, ¿no? Porque ellos todavía están aprendiendo, ¿no? Entonces ha pasado sí que niños que no quieren que el otro juegue de repente el fútbol, o que de repente tienen ciertas deficiencias y tienen temor y los otros no quieren, como que lo han clicheado. A veces los niños mismos se clichean o clichean a los otros, ¿no? De que no, tú no puedes, y de esa manera pues se evidencia que no aplican lo que es la democracia, ¿no? Para ello yo en mi clase los oriento haciéndoles preguntas, ¿no? Haciéndoles ver de cómo tú te sentirías, ¿no? Buscando ejemplos, y ellos, bueno, he visto que han resonado mucho y me ha ayudado. Bueno, a mí he observado que sí, los niños aprendieron mucho, ¿no? Al aplicar la democracia. Es un poco difícil porque como en la casa los padres no apoyan también a reforzar estos aprendizajes, entonces como que solamente se da en el colegio y no se logra pues profundizar en las casas, porque en las casas los padres no aplican la democracia. Bueno, no todos, ¿no? Algunos, ¿no? Y de ahí pues que los niños, de ahí que los niños ese aprendizaje que no logran empoderarse de ese principio, ¿no?, de la democracia. Bueno, eso es lo que me es a mí, ¿no?, que yo he logrado con los niños bastante, pero luego llega el año siguiente y es como que no se hubiera hecho nada. De repente tengo que reforzar más yo, no lo sé. Eso sí me gustaría saber. Bien, no, está bien. En el concepto de democracia es tan importante y es tan necesario el poder desarrollar con todos sus estudiantes, que se va haciendo el día a día. En realidad, el día a día se va participando, se va practicando en cómo todos ahora debemos acordar o formar nuestros acuerdos de convivencia por decisión voluntaria de ellos, de los niños, ¿no? O sea, obviamente si es que tú le permites que ellos construyan sus acuerdos, ellos se van a comprometer en respetar lo que ellos mismos han acordado, ¿no? Que es más fácil de lograr a que uno le imponga una norma, una regla. Es la verdad en toda circunstancia, ¿no? Comentaba en el otro grupo que una de las personas yo soy muy terco, por ejemplo, ¿no? Puedo hacer trabajos que yo quiero hacerlo, pero si me imponen algo, no lo voy a hacer. Por más que tenga la capacidad de poder hacerlo, no lo voy a hacer, están imponiendo algo. Otro elemento importante dentro de del promover la democracia está
en ese ejercicio práctico, en cómo poder generar a la representación estudiantil en las aulas. Ustedes saben que cada año hay una representación. ¿Cómo se llama esa representación, esa participación estudiantil? Se llama Municipio escolar. Muy bien, bueno, no, Silvia, no, las dos creo que. El municipio escolar es una institución que debería preparar al estudiante a ser responsable en cómo elige a sus representantes, ¿no? Para no tener el problema de tener a los representantes que ahora tenemos en el Congreso, ¿no? Hacemos bien las cosas y no lo tomamos en broma, juego y pensando que cualquiera puede ser el representante, iríamos ya ejercitando a nuestros estudiantes para que puedan hacer una elección responsable adelante. No pretender, por ejemplo, ahora sigue estando en primer lugar Forsyth. A mí me preocupa ese tipo de pensamiento, ¿no? Ese tipo de pensamiento en el que no importa, bueno, si todos son corruptos, alguien que no tiene estudio, una preparación para ser un estadista, pueda llegar a ser ese tipo de quien lidere y que pueda gobernar también el país, ¿no? Hay elementos que son valiosos, son importantes, que son, uno de los muy fuertes es justamente en la participación estudiantil, es ello que se llama el municipio escolar. Bien. Vamos con el siguiente. Estamos en qué principio. ¿Llegan a ver? Sí, ¿no? La diferencia del Perú con otros países, bueno, aunque esto no es una imagen netamente peruana, pero por ahí están. Sí, creo, bueno, ahí en el extremo es este tipo de personajes no lo he visto en el Perú, pero el resto sí creo. ¿Qué tipo de principio será? La interculturalidad. Tiene que ver como la riqueza étnica, la diversidad cultural, lingüística del país, se encuentra el reconocimiento y respeto a esas diferencias, ¿no? La valoración de cada aspecto que involucra las diferentes culturas, ¿no? Y que nos integran a todos nosotros como nación. Esa convivencia armónica e intercambio de culturas que en el mundo y que en el Perú particularmente coexisten. Una de las últimas, la penúltima, que tiene que ver con la conciencia ambiental, que es el que más se desarrolla en la escuela, ¿no? ¿Cómo desarrollan la conciencia ambiental? ¿Quién me comenta? Voy a poner la descripción. ¿El desarrollo de la conciencia ambiental es propio de un área curricular o es propio de todos los agentes involucrados en el sistema educativo? Y de repente tampoco, o sea, de todas las personas que involucran una nación. Profesor, es transversal y acá tiene que ver con el reciclaje. Ya, muy bien. El reciclaje es uno de los elementos que tiene que ver con el cuidado de nuestro planeta, ¿no? Pero no, es cierto, el reciclaje es uno de los factores más recordados y por ello está la imagen. En toda escuela siempre hay campañas de reciclaje, creo. Está un poco participativo, ¿sí? Solo tengo a Doris, creo.
Profesor. La conciencia. Sí, sí, a ver. La lectura motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de la vida. Muy bien, gracias, Doris. Eso es uno de los principios que está redactado a manera genérica, ¿no? Sin embargo, que tiene un mensaje mucho más profundo en un país como el nuestro, en el que tenemos una riqueza de recursos, o sea, amplia de recursos naturales, pero también es importante el cómo aquí en el mundo podemos cuidar esos recursos, ¿no? Para nuestras generaciones futuras. No voy a explayarme. Profesor, aquí ya está tomando en cuenta no solamente, bueno, del reciclaje, ¿no? Habla del cuidado de la tierra, ¿no? En cuanto a las regiones, en cuanto a todo lo que involucra nuestro medio ambiente, ¿no? Como el aire, como los animales, el cuidado que debemos dar a las plantas, ¿no? Al agua también, en este caso en el colegio, cuando en mi caso educación física, cuando los niños van a hacer su lavado de manos, cuando van donde también vamos a hacer nuestra actividad, que se mantengan limpios. Ellos también, por ejemplo, llevan su botella de agua, a veces algunos agarran la botella, lo terminan, lo lanzan, lo avientan. Entonces, creo que habla respecto a todo el cuidado que conlleva en nuestro medio ambiente. Muy bien, Doris, excelente. Sí, es lo correcto, ¿no? O sea, todo lo que involucra en cómo tomar conciencia de que aquello que hagamos hoy puede estar afectando a nuestros hijos, nietos, bisnietos, bueno, las generaciones futuras, en un planeta que creemos que no se va a dañar, no se va a terminar de perjudicar con las acciones incorrectas que tengamos. Y ahí voy con la parte que normalmente el reciclaje, mencionaba Doris, por ejemplo, es una actividad permanente de repente en muchas instituciones. Sin embargo, no está como conciencia dentro del estudiante, lo hace por una nota, por ejemplo. Y eso no es lo que realmente busca la conciencia ambiental, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente, y este es también importante. La creatividad. Como están muy participativos, vamos a poner el examen de una vez. Bien. A veces como maestros decimos ello, ¿no? La creatividad y la innovación es un elemento, es un principio fuerte dentro del sistema educativo que busca promover producción de nuevos conocimientos en todos los campos, sea en arte, cultura, en humanidades, en el deporte, en todo. Y ello busca seres autónomos, desarrollar seres autónomos que puedan ser capaces de transformar lo actual con lo que ya hay, mejorar procesos. Y eso es un principio bastante ambicioso, pero a veces muy poco logrado. Hay algunas propuestas que dicen que la escuela mata la creatividad del estudiante. Siempre he visto cuando monitoreo escuelas, aulas de docentes y siempre se escapa el niño, y no solo uno, a muchos niños dicen: y profesor, ¿de qué color lo pinto? Y eso es una muestra de creatividad o una muestra que falta creatividad en el estudiante. Que falta creatividad. Claro. Es uno de los elementos en el que el estudiante se ha reducido a un reproductor de lo que existe, de las órdenes que le imparte el maestro. De repente por facilismo ya no quiere pensar un poco más. Y es como nosotros le podemos dejar la libertad de que sigan pensando, creando, generando nuevos pensamientos, nuevas formas de
desarrollar su creatividad, ¿no? Bien, hasta aquí este punto vienen los primeros, el primer tema, y aquí hay un pequeño test